En el 2010, por ejemplo, una alianza que a mí me gustaba mucho, y se va Miljani. ¿Y por qué se va Miljani? ¿Y por qué hay que cambiar técnico? Y cada vez que yo veía que la alianza iba bien y cambiaban técnico, yo criticaba. Yo reconozco que fui, no en ese momento, el siguiente torneo, allí es donde yo empecé ya a cambiar. Tú ves mi récord con todos los técnicos, ninguno, a excepción de Ramiro, se fue con récord ganador. Todos eran porque tenían récord perdedores. Yo siempre les armaba buenos equipos. Lo que me pedían se los daba. El Lisandro del 2008 echaba el Zarco después del 4-0. Sí. Sí, usted, ¿y este metido que está haciendo acá? Dijo usted. Y en esa época, el arbitraje era bien favorable a Metapán. Por ese motivo que no conviene, ni me interesa tocar. Luego del 4-0 tiene sus 42 partidos invictos. Así es. Yo no sé si vamos a ver algo así otra vez. A todos a El Gráfico Podcast, este espacio donde hablaremos de fútbol, hablaremos un poco de todo porque nuestro deporte tiene muchísimos ángulos y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Lisandro Pol, que ha estado en el mundo del fútbol desde hace muchísimos años y ha sido una de las personas que creo que ha comprendido y ha estado en tantas esferas que es imposible que hagamos una entrevista. Esta entrevista no va a ser ni aburrida ni corta, y muchísimo de qué hablar. Lisandro, muchísimo gusto. No, gracias, Rodrigo, un gusto estar aquí compartiendo contigo y bueno, ansioso aquí para comenzar. La gente tiene que saber que hemos tenido buenos momentos, pero también hemos tenido ahí un par de rindes de... Sí, bueno. Entonces, si te acordás, pero... Sí, no, totalmente. Yo recuerdo una vez para una final que ganamos campeones. Y yo no sé qué nos habías criticado. Tú llegaste a la cancha, yo estaba como furioso, no te quería ni saludar, no sé si tú te percataste de eso. Sí. Pero bueno, la vida es eso, pues, y al final aquí estamos, mira. No, es que vamos a ver, es que yo siempre he dicho de que para mí una de las épocas más inestables de Alianza es del 2008 al 2014. Y después siempre he dicho también que de las mejores épocas, no de Alianza, de cualquier equipo salvadoreño, es del 14 al 22. Y usted estuvo en las dos épocas. O sea, para mí... que yo comencé en el 2008 en Alianza. Y sí, al principio me costó un montón. Sí. Bastante. Pero bueno, llegó un momento donde uno va aprendiendo de las experiencias y al final pues terminamos, creo yo, en la mejor época del equipo. Sí. 11 finales seguidas, un equipo que de ser una alcancía sin fondo terminó siendo autosuficiente. Así que no, muchas cosas buenas. ¿Ese saludo habrá sido en la cancha del Cucatlán? ¿O? Sí, no, sí, en el Cucatlán. En el Cucatlán. Queda campeón Alianza. Sí. Y yo llego sí. Y yo... Sí, usted, ¿y este metido que está haciendo acá? Dijo usted. No. Pero mira, yo te digo, yo después uno se ríe de las cosas, ¿verdad? Yo tengo esa capacidad, fíjate, que me río de mis metidas de patas. Sí. No es que las ignore. Entonces, pues yo ya con el tiempo, obviamente, el momentito quizás no, pero después uno se pone a recapacitar, a recordar un montón de cosas que metí de pata la quise. Pero es que vaya, ¿qué es lo que yo le criticaba? Y estoy seguro, a veces quizá de una manera justa y a veces quizá de una manera exagerada, porque creo que eso también... Ahora, yo me acuerdo que yo dije... En el 2010, por ejemplo, una alianza que a mí me gustaba mucho, y se va Miljani. ¿Y por qué se va Miljani? ¿Y por qué hay que cambiar técnico? Y cada vez que yo veía que la alianza iba bien y cambiaban técnico, yo criticaba. Pero fíjate, Rodrigo, que, mira, la verdad no me acuerdo ahorita, pero yo también tengo otra que para mí es una gran cualidad, que yo no me clavo pensando en las cosas negativas. Sí. Pasan y pasan, y siempre estoy pensando en positivo, aún con la gente, yo nunca ando guardando rencores. Pero mira, fíjate que vaya, tú mencionas un nombre, Milo Miljani. Para mí, Milo Miljani es el mejor técnico que yo he tenido, pero no se fue porque yo lo quité. Entonces, a veces el malestar venía que no preguntaban, asumían situaciones que no se estaban dando. Milo se fue
porque su papá se puso bien grave. Y entonces íbamos bien en el campeonato, sí. Pero él no era el típico técnico que se muere por tener un trabajo. Él tiene sus comodidades y vive bien en Serbia. Entonces habló conmigo, porque con él, más que técnico, hicimos una gran amistad. Él, su esposa, yo, mi esposa, y entonces los hijos. Entonces él decidió pues que no, que quería estar con su papá, y de hecho su papá a los 6 meses murió, ¿verdad? Sí, era Milos Miljanic, que fue técnico del Real Madrid. Miljanic, técnico de Yugoslavia, sí, también. En la época de don Santiago Bernabéu. Es correcto, en los 70 ganó 2 títulos de liga, sí. Don señor Miljanic, un espectacular entrenador. También me acuerdo que critiqué 2 cosas que también me acuerdo que le he criticado. Otro despido de un técnico fue Ramiro Cepeda. Acababan de llegar a una final y se va al rato. Y yo digo, ¡ey! ¿Qué hizo mal? Sí, fíjate que quizás ahí yo reconozco que fui injusto, fíjate. Ajá. Pero ahí es donde en ese momento, el siguiente torneo, allí es donde yo empecé ya a cambiar. A decir, no puedo seguir así. En el tendido, mira, si tú ves mi récord con todos los técnicos, ninguno, a excepción de Ramiro, se fue con récord ganador. Todos eran porque tenían récord perdedores. Sí. Que era lo que a mí, yo decía, ¿cómo no se dan cuenta? De 30 partidos que tiene, ha ganado 5, ha empatado 10 y ha perdido 20. ¿Cómo es? Tengo derecho a hacerlo, sobre todo que yo siempre les armaba buenos equipos. Sí. Lo que me pedían se los daba. Entonces, un equipo profesional, y yo siento que ahí es donde siempre yo tuve diferencias con el periodismo. A lo mejor tú estabas ahí, porque todo el mundo habla de procesos. Y yo siempre creo en los procesos, pero ¿el proceso dónde? El proceso es con las categorías juveniles, con los infantiles. Allí es un proceso, pero en un equipo mayor ya no es un proceso. Tú ahí contrataste un profesional, le pones una plantilla de jugadores profesionales para que te den resultados. Sí. Entonces sí, si hablamos de proceso, X número de partidos para que él desarrolle su idea, estoy de acuerdo. Pero después de 30 partidos, que tú no le veas ni pies ni cabeza lo que está haciendo cuando has invertido tanto, pues sí, yo siento que tengo el derecho a tomar decisiones. Eso es lo que yo no entendía, que me criticaran, porque porque del 2008 hasta el 2015, si no me equivoco, gané un campeonato. Sí, solo uno. Pasé 7 años invirtiendo, sí. y las cosas no funcionaban. Entonces, en cambio con Ramiro, sí, con Ramiro llegamos a la final. No. Perdió por penales contra Metapán. Sí, perdimos. Y el siguiente torneo nos quedamos fuera de la final. Y por cierto, nos anulan un gol legítimo, que con ese gol pasábamos, que lo mete el Chino Flores. Sí. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Y el línea levanta y ya en la repetición se ve que el jugador sale bien. Y ahí estábamos hablando en el minuto 91. Entonces, quizás ahí fue la frustración, el enojo, todo se acumuló a hacer el cambio con Ramiro. De eso yo siempre me he arrepentido. Sí. O sea, claro, sí. Yo lo hablé con él, yo con él me llevo muy bien en Guatemala, hablamos, tengo ya bastante no hablar con él, pero siempre, porque con él desarrollamos además una relación de amistad. Entonces, ahí sí yo me arrepentí. Y eso me llevó a mí a reevaluar por qué había llegado yo a esa decisión. Y fue porque me dejé ir por el estado de ánimo y incendiado por mi junta directiva de que, claro, todo es, bueno, el presidente, como me ven bravo, hay que meterle leña. Y más me sentía la temperatura. Y entonces ahí es donde yo empecé ya a buscar alternativas. Y eso es lo que me llevó
más adelante a contratar al Tigana Meléndez. Al Tigana Meléndez. Y entonces ya las decisiones, yo ya no oía a los directivos. Con los directivos íbamos a comer, chambeábamos, pero ya las cosas del fútbol eran con Tigana. El Tigana llega a inicio del 2015. No, él llega más 2017, si no me equivoco. Es que creo que él fue el que... Ya no, ya, ¿verdad? Sí, no, yo lo tengo apuntado. Fue 2015 sí. Y él es el que ayuda, no sé si a través de su pedido, que llegue Sosa, Rodrigo Rivera. No, Sosa ya lo tenía. Rodrigo Rivera, sí, La Cabrita. Rodrigo Rivera, La Cabrita. De la Juventud Independiente. Sí, y después llega Óscar Serén. Óscar Serén, sí. Allí ya estábamos con él. Bueno, ya habíamos sido campeones. Sí. Habíamos sido campeones con Rubén. No. Ese fue el siguiente. Fue con Fue campeón con el uruguayo. No, con el paraguayo. Sí, Roberto Gamarra. Roberto Gamarra. Con él. Ahí él, que Milos es el torneo. Lo empieza. Milos llega a la final del torneo anterior. Sí, no lo ganamos, pero él sigue. Que es cuando él tiene el problema con su papá. Sí. Entonces, cuando él se va, descontratamos al Toto Gamarra. Y él termina el torneo, llegamos a la segunda final, y esa sí la ganamos. Sí, después viene una época igual de estabilidad. Ahora, insisto que yo critiqué mucho esa época porque además me parece que las finales que perdieron, también se reaccionaba emocionalmente. Por ejemplo, yo le critiqué a usted que fueron muy duros con Joel Aguilar Chicas en la final del 2000. Suave para todo lo que nos hizo. En la final del 2011, contra Metapan, aquella mano. ¿Sí? Obviamente fue un error, pero yo decía... Mira, Rodrigo, lo que pasa es que uno en esto del fútbol, tú estás bien cerca de los jugadores y te das cuenta de muchas cosas. Y en esa época el arbitraje era bien favorable a Metapan. Por ese motivo que no conviene, ni me interesa tocar. Y Joel Chicas en especial. Entonces hubieron 2 finales seguidas que las perdí con él. Esa, que es la mano, estábamos hablando ya del minuto 89. Sí. Correcto, que además los mismos jugadores de Metapan después riéndose y burlándose que ellos no le iban a decir al árbitro marque el penalti. Que puede que lo hubiéramos fallado al final. Correcto, pero esa. La siguiente es con Metapan, que Paolo Suárez le hace una falta en segundo tiempo a un jugador nuestro, y Joel Chicas se saca la tarjeta amarilla. Y cuando se da cuenta él, o reacciona en su cabeza que ya estaba amonestado, se la vuelve a meter en la bolsa. Segunda final. Y tú sabes lo que era Paolo Suárez, era su bujía. Era el jugador. Sí, el gran jugador de Metapan, sí. En 2 finales. Bien. Y en esa, ¿qué pasa en el extratiempo? Ya para comenzar el extratiempo, termina expulsando a Jonathan Barrios por una falta que no era ni para nada cerca a la que había hecho Paolo Suárez. Ahí tenés 2 finales en donde él influyó en eso. Y la tercera con Santa Tecla. No, esa fue la culminación. Esa sí, yo puedo aceptar de que Santa Tecla Santa Tecla llegó a pegar. Y Santa Tecla pegó hasta... increíblemente no le expulsaron... No, por lo menos hubo 2 penales. Sí. Fue increíble. Esa final del 18 sí me parece que Joel se extralimitó. ¿Y yo querés que te diga por qué? Pues, mira, uno lo entiende. Esa final, los de Santa Tecla habían agarrado como un punto de honor porque para entonces era la 5ª final. Era la 5ª final, sí. Habíamos jugado 4. 2 las habíamos ganado nosotros y 2 las habían ganado ellos. Sí. Él trabajaba en el INDES. ¿Quién lo había llevado al INDES? El presidente del Santa Tecla. Y Carlos Ortiz era el vicepresidente y dio el aval. Y a mí me lo advirtieron.
protestarlo, pero yo no sé, yo dije, no creo que llegue a tanto. Pero sí llegó. Bueno, esa final fue muy controversial. La otra es que dije, ¿sabe por qué? ¿Por qué no me...? Y ojo, a mí mucha gente me dice, vos sos aliancista. Bueno, yo siempre he leído de la Alianza, pero no por eso no lo voy a criticar. Usted puede dar fe que yo critiqué a la Alianza muchas veces. Sí, pero fíjate que yo siento que me criticaban más a mí que a la Alianza, más por mis decisiones, y está bien. Yo en eso no me escondo. Yo peleaba por el equipo y lo defendía. Y ya te estoy dando los ejemplos ahora. ¿Tengo yo razón o no? Pues no sé, ya cada quien puede armar su criterio, pero para mí sí, porque me perjudicó. O sea, tú sabes lo que es para el ánimo de una afición, que te perjudica en una final de la forma tan descarada como él lo hizo. No tiene derecho a hacer eso. Una cosa es que te equivoques, pero en la del penalti no se equivoca, él está enfrente. Ahí no hay equivocación. Y en la de la tarjeta tampoco, porque ya la lleva en la mano. ¿Cuándo has visto tú que un árbitro se saque la tarjeta y después se la vuelva a meter cuando ve que el jugador ya estaba amonestado? Entonces no me digas que no hubo influencia en esas dos finales. A mí hay dos cosas que me vienen a la mente. Una es que fuera un estadio donde el Cuscatlán fue vestido de blanco, sí, es que tremendo. Siempre. O sea, yo pocas veces vi tanto lleno de un solo equipo. ¿No? Porque Metapán, sin faltar el respeto a la afición de Metapán, pero era una minoría. Y el resto, creo que las dos sombras, todo estaba de blanco. Y creo que había mucha ansiedad porque Alianza quedara campeón. Pero a mí lo que, en la de la mano, que creo que fue la segunda. No, fue la primera. Fue la primera. La segunda es la de la tarjeta. Pero yo y que expulsa a Jonathan. Fue cuando los de la Alianza se pintaron todo el pelo. Sí. Yo dije... Yo critico más a los jugadores que están distrayéndose en cosas que para mí no tenían... Pero mira, yo te entiendo, Rodrigo, pero ese no es motivo para decir, el equipo hizo méritos para ser campeón. Lo que pasa es que tuvimos el árbitro que no nos lo permitió. Es más, en ese segundo partido, cuando están tirando los penaltis, el caballito, ¿cómo se llamaba? Francisco Jovel Álvarez. No. Era uno de FAS que era chiquito, que corría. El Carrito Maña. Carrito Maña. Él, ese penalti que hace, era peor que el que le anularon a Julián Álvarez. Sí, él le pega, le da en su pie. Y hace la carambola. Y va rebotando la pelota. Y hace la carambola. Sí. Y ahí estaba Jovel, chicas, enfrente. Sí. Y esa regla está siempre. Sí. ¿Y qué hizo? Lo validó. Entonces. Sí, yo me acuerdo. Entonces, ¿por qué me acuerdo de ese penal? No critiques al jugador que se pintó el pelo. Sí. El árbitro es el responsable. No sé si me explico. No, yo lo entiendo, Bueno, estamos aclarando las cosas después de hace cuánto tiempo. No, está bien. Solo que entiende de que las críticas a veces, y eso no sé si todos lo entienden, uno critica al dirigente, no a la persona. No, eso sí, yo sé. No, por eso yo nunca me con ninguno. Y porque yo también, para hablar soy claro y le digo a fulano lo que pienso. Bueno, no le estoy diciendo a él la persona, sino lo que su función que está ejerciendo, que es malo. Yo eso perfectamente lo entiendo. Yo en eso soy bien... Aprendí en mi vida a ser franco y decir las cosas, pero también escucharlas. ¿Y nunca habló con Joela y las chicas? Fíjate que yo quise hacerlo. De hecho, un tiempo tratamos, pero después de esa final con Santa Tecla, nunca más. Ahí sí ya no. Yo quise, y por eso es que yo no me preocupé por el hecho que él estuviera en el índice y todo eso, porque ya habíamos tenido una conversación. Entonces yo dije, a estas alturas, espero yo que ya no, pues. Pero ahí sí me sentí que me apuñaló feo, porque no era la forma de pitar una final. Sí, esa final fue muy polémica, muchas patadas, pero bueno. Y después de eso, ojo, yo lo critiqué bastante, pero luego yo me he pasado diciendo durante los últimos años que para mí un ejemplo de dirigencia fue la que tuvieron en el 17. Y a mí me gustaría ir al momento, porque creo que muchos dirigentes deberían de entender qué pasó ahí.
Alianza pierde 2 finales seguidas. La segunda es 4-0. El 99.9% de los dirigentes del fútbol salvadoreño hubieran echado al técnico después de perder 4-0 con un baile como le pegó Santa Tecla Alianza. ¿Qué pasó en su cabeza y en su proceso de tomar decisión para decir, no, el Zarco va a seguir? Y después de eso vino el mejor Alianza de la historia para mí. Sí. Pero después vino la Alianza invicto, el campeonato, el récord de 42 partidos sin perder. Pero todo nace cuando después de perder 4-0, usted toma la decisión que siga el Zarco. ¿Cómo fue su proceso? Mira, fíjate que fue en función no sé, de una buena relación que yo tenía con él. Yo tengo la costumbre, siempre la tuve, con él, bueno, con Milo siempre lo hacíamos, y con Ramiro. Pero por qué motivo, a nivel cultural, a nivel de todo, teníamos muy buena relación. Entonces, cuando contrato al Zarco, yo hice la costumbre de reunirme todos los viernes con él. Entonces, todos los viernes íbamos a cenar, yo lo invitaba, a veces con su esposo, otras veces solo, porque su esposa vive en Estados Unidos, entonces no siempre está acá, pero todos los viernes íbamos y con Mayo platicamos del trabajo en la semana y del partido siguiente, para cómo lo veía, qué pensaba, y siempre nos llenaba ese tipo de conversación. Entonces eso fue desarrollando una confianza que ya no solo se limitaba a un partido, sino que iba más allá. Entonces, cuando perdemos esa final, había mucha presión para que lo quitara, porque también ya había perdido una final de Copa. Sí. Y la gente muy furiosa, le gritó un montón de cosas, y logramos sortear todo eso. Entonces, ahí el punto fue armar mejor equipo. Yo cuando comenzaba los campeonatos, siempre estoy viendo jugadores. Yo ahorita no lo voy a hacer, pero yo te podía armar un equipo que para mí fuera campeón con jugadores de diferentes equipos, porque me gusta estar haciendo ese ejercicio mental. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, no, aquí tengo que cambiar los buenos jugadores por cracks. Yo tenía buenos jugadores, pero quería verdaderos, y ahí fue donde armé, sí. 9 jugadores. Marvin Monterrosa, Narciso Arellano, Iván Mancilla, Polaco, Víctor Rafael García, Jonathan Jiménez, sí. Víctor García, sí. El Flaco Mancilla, sí. Guerreño, el paraguayo. Sí, Guerreño, pues no sé si él ya estaba o llegó ese año. Marvin, que no te lo mencioné. Sí. No sé. Bueno, fueron toda la defensa. Henry Romero, me lo traje de Águila. Sí. Entonces, no sé, ahí gasté como en un día casi $50,000 en fichas para ya firmar ahorita. Aquí está. Firma y llévate tu ficha. Así lo hice. Ya, sí, pero... Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el último fue Henry. Pero esos dirigentes que usted dice que le calientan la cabeza, no le dijeron, echa el Zarco, perdimos 4-0, cólera. No, ya para entonces yo ya había limitado mis relaciones a Tigana y al técnico. Pero acordémonos que a mí me habían suspendido un año. Y en esa suspensión, muchos de los directivos se me apartaron. O sea, por X motivo. Entonces me quedé con los que realmente eran amigos míos, que simplemente me estaban acompañando. Yeah. Entonces ese fue el principio de todo, porque ya no tenía ese mal asesoramiento, no con mala intención, pero porque cada quien quería opinar, ¿verdad? Entonces en ese momento es que las cosas empezaron a cambiar, y yo también empecé a darme cuenta de eso. Por eso para mí la figura, no importa quién sea, de un director deportivo que sepa, es importante, porque es un colchón. Porque había momentos que yo me enojaba y a veces Tigana me decía, no, mire, pero es que ya me suavizaba con argumentos de por qué posiblemente no tenía yo la razón. O otras veces él me decía, mire, pues, veamos esto. Entonces no es que
es absoluto él en toma de decisiones, ¿no? Las decisiones al final eran mías, sí. Pero ya iba como platicado, como dosificado, y eso a mí me hizo mucho bien. Sí. Sí, no, yo creo que el Lisandro del 2008 echaba el Zarco después del 4-0. Sí. Por eso le digo, entonces... Bueno, eché a Ramiro después de una final. Después de una final y quedar eliminado en semifinales. Sí, y esa alianza estaba bien. Pero de verdad, esa alianza del 17, luego del 4-0, tiene sus 42 partidos invictos. Así es. Yo no sé si vamos a ver algo así otra vez. Mira... puede, es que, mira, lo que pasa, yo también tenía mucha relación con los jugadores. Yo siempre a nivel por mi profesión, que yo siempre estuve en el servicio, entonces yo siempre tuve mucha relación con la gente y todo esto. Y yo desde, 29, 30 años, a mí me gustaba, yo era bastante bueno. Y entonces a mí me ponía en la empresa allá en Estados Unidos a dar charlas. Estamos hablando de empresa de restaurantes. Sí. Okay. Entonces, de servicio y aún de finanzas, estados, resultados y todo eso. Entonces, yo cada una vez al mes, siempre el presidente de la zona le gustaba cómo yo hablaba y todo eso. Entonces, yo fui desarrollando esa capacidad, esa habilidad de hablar a grupos. Y entonces yo con los jugadores lo hacía mucho. Yo desde que íbamos a comenzar el campeonato siempre los invitaba a una cena en un lugar cerrado. Antes de eso hablábamos de cuáles iban a ser los objetivos, cuáles tenían que ser, además de los objetivos del equipo, para ellos también, para su futuro. Porque a mí siempre me gustó mucho el jugador joven. Porque cuando tú tienes jugadores jóvenes buenos y van creciendo, te dan una estabilidad que cuando tú traes jugadores mayores no te la dan, porque llega un momento en que tienen que irse. Tú te das cuenta, mira cuántos jugadores de los que yo llevé en el 17 todavía están en Alianza y son la base del equipo. Correcto. Entonces, siempre me gustó eso. De hecho, había momentos que los jugadores me iban a decir, mira, no sé cuándo nos vamos. Y a veces te digo, porque eran bien amenas mis pláticas, no eran aburridas. Yo desarrollé esa capacidad y a veces les hablaba en malas palabras y todo el mundo se reía. O sea, eran reuniones bien de ambiente, bien, y tocaba temas bien profundos. Entonces, siempre se hizo ese ambiente. Entonces, en el equipo, teníamos eso y ellos me conocían que yo por las buenas era una cosa, pero por las malas no. Yo siempre fui bien estricto. Nosotros teníamos nuestro reglamento y cuando un jugador lo incumplía se le multaba. Y multas fuertes. Entonces yo inclusive, bueno, ese partido te voy a contar una anécdota. Cuando perdimos el invicto, fue por una jugada bien tonta de Rudy. Contra Audaz, de Rudy Bater. En la media cancha, pues siempre quería andar midiendo fuerzas con todo el mundo. Y de ahí sale el tiro libre que nos meten el gol ya para terminar el partido en minuto 90. Mirá, yo después del partido no esperé que llegáramos al bus. Los reuní, les eché una, porque pero ellos ya me conocen, seguro que ya estaban esperando que eso iba a pasar. Entonces, se hizo, pero eso también es bueno, porque el jugador, o sea, al jugador hay que hacerle ver cuando no hace las cosas bien. No se puede estar confundiendo o conchundándolo todo el tiempo, que no. Cuando son las cosas bien, cuando eran premios, está bien, ahí están los premios, no vamos a discutir mucho. Pero el rendimiento sobre todo, sí, entonces te digo, el ambiente en general se hizo bien bonito. Sí, lastimosamente cuando perdemos la final contra Águila, ahí el Zarco comete un error, porque renuncia, y él habla después del partido que perdimos en los penaltis, y él presenta su renuncia a los jugadores, conmigo no habló. Y entonces en la noche me llamó el gerente, y me dice, mira, no le he llamado a Jorge. No, Edwin, le dije yo, no me ha llamado. Es que ya renunció, ya les dijo a los jugadores que ya no seguía, que el equipo necesitaba que llegara otra persona. Y él, el día siguiente se fue a Costa Rica. Y a mí eso me molestó, porque no era la forma. Él tenía que haber hablado conmigo. Yo no tenía ni idea yo de quitarlo ni nada. Estaba molesto
porque habíamos hablado de ese partido en especial, porque ese partido en especial tenía un condimento, que era el primer torneo que Águila pasaba a formar parte del grupo. Sí. Y yo había estado bien involucrado con el profesor Romero en ayudarle a armar el equipo para que compitiera. Y al final yo me sentí bien orgulloso porque llegaron a la final los dos. Sí. Pero una vez allí, ya era 100% alianza. Y entonces generó una frustración, porque obviamente yo perdí varios bicampeonatos y el tricampeonato por la final esa. Entonces él se sintió como que a lo mejor no llenó las expectativas para ese partido, porque de hecho se bloqueó totalmente. Al final terminaron 120 minutos y solo hizo un cambio. Sí. No supo qué hacer. Y él quizás se sintió mal y presentó su renuncia a los jugadores, no a mí. Y entonces el día siguiente él se fue a Costa Rica y entonces ya no me pude comunicar con él. Entonces ahí es donde hablamos con el profe Wilson Gutiérrez. Entonces cuando él vino, ya quería él hablar conmigo, pero ya habíamos comprometido con Wilson, ya no podíamos hacer nada. Ya. Bueno, usted empieza, usted tiene una carrera aparte del fútbol, que es una carrera en la industria del servicio, como usted dice. En medio de eso, ¿cómo se involucra con el fútbol? ¿Cuál es su primera experiencia con equipos o con gente de fútbol? Mira, fíjate que de pequeño, yo vivía en la hacienda del Platanar en San Miguel. Entonces, mis hermanas, esa hacienda era de la familia, no de mi papá, pero sí de la familia. Y entonces mi papá fue ingeniero agrónomo, se graduó del Zamorano, y entonces él era el que administraba la hacienda. Entonces yo nací en San Miguel, y entonces, pero vivíamos acá, pero yo me fui a vivir con él a la hacienda, estudié en el Instituto Católico de Oriente, que era el de los maristas, y mis hermanas eran aquí en el Sagrado Corazón con mi mamá. Entonces todos los fines de semana llegaban y todos lunes o domingo en la tarde se venían. Pero allá, en esa época, todas las haciendas, los dueños, se conocían y entonces todos tenían equipos de fútbol. Y entonces así comenzó el campeonato, pero no federado. Te estoy hablando de eso en 1956, 57, o sea, ¿dónde había nacido? ¿Usted conoció a Miguel Charlé? Vaya, sí, pero él estaba en Águila, ¿verdad? Yo te estoy hablando ahí en Oriente, en el Platanar, Tangolona estaba, en todas las Quelepa, habían equipos de fútbol. Y entonces mi papá se entusiasmó y hizo una cancha bien bonita ahí en el Platanar, hasta con graderíos de madera, pero bien engramada y todo. Y entonces hizo un equipo de fútbol. Pero yo ahí saqué ese ejemplo, porque él andaba buscando los mejores jugadores de los otros equipos y se los llevaba, porque bueno, la hacienda del Platanar era una de las más grandes de allá de Oriente, ¿verdad? Entonces siempre tuvo un buen equipo. Bueno, ese equipo comenzó en quinta categoría y llegó a subir a primera. Ese fue el que después se convirtió en el Agave, que por cierto le vendió la categoría a Firpo. El Agave en el 81, 82, claro que sí. Entonces, ese equipo lo organizó su padre al inicio. En ese momento ya no, nos habíamos ido a Estados Unidos y todo. Pero ya cuando nosotros nos fuimos ya estaba en la segunda o en la descenso. O sea, para lo que voy yo es que allí es donde nació eso del fútbol que tú me preguntas. Mi papá era obviamente aficionado primero al Dragón, porque ya el primer equipo que fui a ver era Dragón, que era campeón allá en San Miguel. Barraza jugaba en el Dragón. Y hasta que viene la gente que era gente de la alta sociedad de San Miguel y hacen el Águila, ¿verdad? Y se empiezan a llevar los mejores jugadores de Dragón y de otros equipos, y así es como surge Águila. Entonces, claro, como todos estos eran amigos de mi papá, pues yo también pasé a ser Águila. Y entonces ahí
fue mi primera etapa. Sí. Ya después, cuando yo ya me quedo como aficionado en el colegio, tenía un par de amigos que eran locos Águila, y uno que se llama Mauricio Lozano, ojalá que vea que todavía me acuerdo, él hacía la crónica de todos los partidos, las escribía en su cuaderno, y hasta que claro, ya uno sale de bachiller, se va a la universidad, va las novias, y ya uno se medio distrae de eso, y entonces después me caso, me voy a vivir a Estados Unidos, y ahí paso 7 años ya ajeno a todo, ¿verdad? Ni a amigos ni a nada, porque en esa época, en los finales de los 70, principios de los 80, no habían celulares, no había internet, no había nada. Entonces, simplemente pasabas allá ajeno a lo que estaba pasando acá. Además, aquí es en la época de la guerra y todo eso. Todo. Entonces, pero cuando yo me divorcio, me vengo de regreso al país en el finales del 85. Y entonces empiezo a conectarme con amigos y así es como yo me fui a trabajar con mi primo, que eran dueños del hotel Siesta, y ahí llegaban a reunirse los directivos del Águila. Y yo conocía a unos cuantos. Y entonces, a los García Prieto, porque eran de San Miguel, eran muy amigos de mis papás. Y entonces, mira, mijo, venite. Yo estaba cipote a la par de ellos ya. Y entonces ahí fue como yo me metí al Águila como directivo. Ya tenía yo 35 años y ya. Y entonces ahí estuve, me salí un par de veces porque no me gustaba la forma como manejaban las cosas. En una tuve un pleito bien fuerte con Neto Mason, que era el presidente. El Águila Negra. Mero loco a veces, pero, bueno, pero con mucho respeto, cariño lo digo, porque fue una figura increíble en la época esa. Totalmente. Y ya hasta que después de tantas idas y venidas, un día me dijeron que si yo me quería hacer cargo del equipo. Y así fue como yo ya, a partir de ese momento que tomo el Águila, que fue en el 2006, si no me equivoco, que quedamos campeones, ya ahí ya me mantuve ya en el fútbol por no sé ni por qué, porque cuando yo dejo el Águila, que me dicen que lo quieren tomar el Club Social, que nunca se había metido en eso, y son un desastre lo que hicieron, entonces yo ya no quería saber nada, me sentí también hasta traicionado, porque yo les había vuelto a dar cabida a ellos y todo, nunca ponían un 5, pues nunca lo han hecho. Ellos lo que hacen es vender la administración a los que la quieren pagar, agarran dinero y ahí dejan el equipo tirado en manos de quien les dio el dinero, ¿verdad? Esa es la triste realidad del Club Social Águila. Entonces... Y cuando usted estaba en el Águila fue cuando vino Milovan, ¿no? Sí, pero no yo como presidente. Ajá. Como presidente fue con Milos. Ya. Con él, no, fue con Vladan Bisevic. Ajá, sí. ¿Te acordás? Que que fuimos campeones, que le ganamos al FAST dirigido por De los Cobos, antes de que él se fuera a la selección. Ahí. Entonces yo ahí ya me retiro, pero me va a buscar la gente de Chalatenango. Sí. Pero yo creí que ellos querían que yo les ayudara a conseguir algún patrocinio o algo, ¿verdad? Porque yo tenía buenas relaciones comerciales y todo. Pero al final, no, lo que querían era que yo me hiciera cargo del equipo. Yeah. Yo la verdad ya no estaba yo con ese ánimo, pero no sé, de repente tanto insistir y tanto insistir, y la verdad que la gente a mí me apoyó bastante. O sea, sí, yo no me puedo quejar, porque no solo los directivos, sino que la población de Chalatenango. Yo entraba al estadio y todo el mundo, Paul, o sea, era un espectáculo. Y yo, tan loco, decía yo. Pero claro, yo hice un proyecto bien ambicioso. Y nos quedamos campeones por errores del fútbol. Y solo para recapitular, en ese Chalatenango estaba Fito Zelaya, estaba Herbert Sosa, estaba Cristian Castillo, estaba Murgas, que me lo llevé Gilberto Murgas. Me llevé al goleador de Águila, al colombiano, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Fue campeón de goleo de Águila,
Yo no me acordaba de él. De él, no, sí, un súper equipo. Era un muy buen equipo. Sí, terminamos en primer lugar en el campeonato. Fue con la Chuchera, ¿no? ¿Ah? Con la Chuchera, ¿no? Fue No, la Chuchera está, pero no aguantó mucho conmigo. Ajá. Fue Vladan Bišević. Con Vladan también. Sí. A él lo llevé. Vladan es el que hace debutar a Fito. Sí. Pero bueno, imagínese todo eso que ha pasado por el fútbol. Imposible que resumamos todo en este espacio y se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Pero qué increíble todo lo que... todos los años en que ha estado y hay mil anécdotas que nos vamos a dejar fuera, pero igual ha sido un gusto que sea. Solo una cosita, porque quedó como inconcluso por lo de los técnicos que yo quitaba. Sí. Y yo te dije que solo uno. Sí. Pero realmente hubieron dos. Ajá. El otro fue el Toto Gamarra, que se fue después de ser campeón. Después de ser campeón se va. Pero es que con el Toto es especial. Él es antisocial. Y con él no se podía tener ningún tipo de conversación. De hecho, íbamos en giras afuera y él se iba como escondiendo para que uno no lo viera y que no lo llamara, no quería participar en nada. Es lo más raro que podía haber. Y conflictuaba con todos los jugadores y todo eso. Entonces, ese fue el motivo. No es que yo haya querido quitarlo por quitarlo, simplemente, y así ha sido en todos los equipos donde ha estado. De hecho, lo oí hablar y nunca tiene nada bueno que decir de nadie. Sí, él dijo una vez de que un vestuario del fútbol salvadoreño era como un grupo de monos con navajas. Sí, bueno. Que hay bastante de eso, sí. Bueno, en los vestuarios hay de todo, no solo monos con navajas. Pero bueno, Lisandro, de verdad, qué gusto. Ojalá que tengamos otra oportunidad para seguir hablando, porque el fútbol es un tema interminable, ¿no? Gracias, Rodrigo, y buena suerte, ¿oíste? Y felicidades aquí en esta nueva ¿cómo es? ¿Empresa o emprendimiento? Sí, bueno, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que sintonicen siempre las redes sociales, YouTube, Facebook de El Gráfico y Grupo LPG. Nos reencontramos en la próxima edición de este espacio en elgráfico.com, El Gráfico TV y en todas las plataformas del Gráfico.